Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. El tema electoral es el que nos ocupa esta noche, porque vamos a conversar con el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Granadino. Buenas noches, bienvenido, magistrado. Gracias por invitarnos para compartir algunas opiniones en su programa. Realmente este tema nos acapara la atención tanto de la población y, por supuesto, nosotros como medio de comunicación estamos en la obligación de seguirle el pulso, de tomarle el pulso a diario para saber cómo avanza el proceso electoral que nos va a llevar a elegir diputados y diputadas, así como alcaldes y alcaldesas y sus respectivos consejos municipales el próximo 1 de marzo. En ese sentido, magistrado presidente, ¿cómo avanzan los preparativos en este proceso electoral hacia marzo 2015? Como lo he venido reiterando en diferentes oportunidades, precisamente ya estamos en la recta final, ¿verdad?, para ese proceso electoral el próximo 1 de marzo del 2015. Básicamente, como organismo colegiado, hemos estado trabajando en agendas de carácter permanente en el sentido de ir desarrollando cada uno de los aspectos que contemplan los programas contenidos en el Plan General de Elecciones. Habrán algunos programas que van más avanzados que otros, pero en su mayoría decirle a la sociedad salvadoreña que quizás más del 90% de los programas se encuentran básicamente en su fase final, es decir, se han logrado resultados sobre ello. Y esto implica toda la operativización de realización de contratos, por ejemplo, de los requerimientos que cada uno de estos programas amerita. Por ejemplo, uno de los programas que nos dio algún tipo de problema al inicio y que los medios de comunicación lo cubrieron fue precisamente el programa de la impresión de papeletas, porque debe entender la población de que por primera vez en la historia estamos tratando con una elección que comprende no solo Asamblea Legislativa, como usted lo mencionaba, y Consejo Municipal, sino que además añade lo que sería el caso del Parlamento Centroamericano, que también lleva una papeleta, la que le hemos dado en llamar la sábana, ¿verdad?, por la dimensión que tiene esa papeleta, y que incluso es de difícil manejo también. En las mesas estamos hasta haciendo esos cálculos de cómo la van a manejar en las diferentes mesas, que la mesa de centro de votación es precisamente a veces un pupitre o pupitres unidos, porque utilizamos todo el aparataje, toda la infraestructura del Ministerio de Educación y otros centros también que están a campo abierto y que nosotros proveemos algún tipo de mobiliario. Entonces, decirles que ese programa de la impresión de papeletas, definitivamente no hay elección si no hay papeletas de votación. Es uno de los insumos fundamentales. El día de ayer, precisamente, dábamos unas declaraciones respecto a los avances que tenemos en las papeletas. Ya llevan un orden por cuestión de ley, la impresión de papeletas, y ya se comenzó a imprimir el reverso de la papeleta, donde ve el escudo, ¿verdad?, en la imprenta que ha sido contratada, y al día de ayer, a las 4 de la tarde aproximadamente, el día de ayer, se habían impreso ya 2.200.000 papeletas, ¿verdad?, ese reverso de las papeletas, lo que implica que para el día sábado estábamos culminando esa fase del Parlamento Centroamericano. Magistrado, tenemos una nota que ha preparado el equipo de prensa justamente que tiene que ver con la información que ustedes proveyeron con respecto a la impresión de papeletas. Veamos la nota del equipo de prensa. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral realizaron un recorrido por la planta de producción de papeletas para la elección de alcaldes y diputados 2015 y verificaron el avance en la impresión de las mismas. A este momento, a esta hora, como ustedes lo pudieron corroborar aquí en la imprenta, se han impreso alrededor de 2.200.000 papeletas para Parlamento Centroamericano. Esperamos que el día sábado próximo se esté totalizando la impresión de papeletas para el Parlamento Centroamericano. La última fecha para imprimir papeletas que teníamos contemplada, de acuerdo al calendario electoral, era el 8 de febrero de 2015, por lo que estamos en tiempo. Serán más de 16 millones de papeletas las que se imprimirán para los comicios próximos. Estamos hablando de que se están imprimiendo 5.310.500 papeletas
para Parlamento Centroamericano. Luego se imprimirán papeletas para diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa por 5.300.500 también. Y luego continuaremos con lo que son consejos municipales, totalizando 16.091.100 papeletas de votación que por primera vez en la historia se estarán imprimiendo, que comprenden 3 elecciones para el 1 de marzo. La impresión se realiza bajo estrictas medidas de seguridad y cuenta con la supervisión de fiscales electorales y de partidos políticos. Por otra parte, el magistrado Ulises Rivas destacó que será el máximo ente colegiado el responsable de la transmisión de datos y por primera vez la inversión realizada en equipo será propiedad de la institución. Último, que no importa si se gasta todo el dinero, pero le va a quedar un legado al tribunal y equipo. Lo que nunca en la historia del tribunal se había quedado con equipo informático, computadoras, torres, estructura, todo lo que venía, la empresa venía, lo montaba y así se lo llevaba y lo anda utilizando en toda Latinoamérica. Entonces ahora por primera vez el país se va a quedar con recurso propio que lo podemos utilizar en el 2018 y en el 2019. En cuanto a la campaña de información, habrá una inversión en los diferentes medios de difusión de más de $1.175.000 y dará inicio este 29 de enero. La verdad es que no quiero ni imaginarme cómo debe ser ese reto, magistrado presidente, de manejar esa gran cantidad de papeletas y toda esa información. Ya vamos a hablar incluso de cómo se avanza el tema que se refería el magistrado Rivas, que tiene que ver con la transmisión. Sí. Pero, ¿en qué etapa se encuentra, digamos, el proceso de los preparativos del material, del paquete electoral? Sí, básicamente ya, por ejemplo, la empresa que está preparando el kit electoral ya fue adjudicada. Solo estamos esperando precisamente porque hay algunos materiales que forman parte de ese kit electoral para explicarle con mayor claridad a la población. Este es un paquete que incluye calculadora, ¿verdad? Que incluye un bolígrafo, etcétera, etcétera, todo lo que van a utilizar en la mesa, incluyendo la misma tinta indeleble que va dentro de ese paquete debidamente resguardada. Entonces, algunos componentes de este paquete, como tienen que organizarse, implica toda una logística, no solo de la contratación de la empresa, como le digo, ya fue adjudicada. Tenemos un poco de problemas ahorita únicamente con la adjudicación de la tinta, ¿verdad? Que estamos todavía en esa discusión, pero esperamos resolver eso a más tardar esta semana precisamente. Entonces decirle de que eso ya está adjudicado, como yo le decía, quizás más del 90% de los contratos ya están ejecutados. Lamentablemente algunos problemas hemos tenido, digamos, al interior, logísticos, y eso implica, por ejemplo, este corte también de tiempo de la vacación, que algunas empresas se tuvieron que ir de vacaciones, con empresas privadas, ¿verdad? No trabajaron en la vacación y por lo tanto se les tuvo que notificar básicamente hasta el día 5 de enero. Pero digamos que son problemas que entran dentro de la normalidad. Estamos con los tiempos, a pesar de que son tiempos apretados, hemos corrido porque nosotros trabajamos varios días de la vacación, ¿verdad? Por razones lógicas, están pagando también horas extras a la gente que está trabajando, las horas, digamos, racionales, porque eso también lo estamos limitando. En fin, estamos tratando de usar de la manera más transparente, eficiente y eficaz los recursos que nos fueron asignados. Decirle que quizás más de un 90% de las adjudicaciones y contrataciones están dadas y estamos corrigiendo algunos problemas que se van generando en cada uno de los 15 programas y los subprogramas también que comprenden estos 15 programas del Plan General de Elecciones, porque no lo comprenden algunos que han destacado los medios de comunicación, sino que el PLAGEL es un documento bastante amplio en donde se van haciendo reajustes. Por ejemplo, solo lo que es la Dirección de Organización Electoral o el programa que se llama Organización Electoral comprende otra serie de componentes. Ahí está el transporte, por ejemplo, para cada una de las 21 sedes en todo el país, toda la distribución del paquete electoral para todos los centros de votación, para todas las juntas receptoras de votos, que son más de 10.621. Entonces hay toda una organización en realidad que, como usted dice, parece bastante voluminoso, pero hay que tratar de verlo en la totalidad y bueno, que hay
una voluntad de trabajo también al interior del Tribunal Supremo Electoral, un organismo colegiado muy profesional y que, como yo lo he reiterado, a que a algunos no les guste, estamos en reunión permanente. Venimos de una reunión y vamos al día de mañana a otra. Estamos prácticamente en emergencia. Ahora, magistrado, háblenos del reto que implica asumir la transmisión de datos, que es uno de los compromisos. Bueno, hasta hoy ha sido uno de los temas en los que se ha avanzado mucho, sí. En el sentido de que hemos tenido elecciones como la anterior, que fue una elección donde vimos un Tribunal Supremo Electoral realmente ágil, un Tribunal Supremo Electoral del cual uno se puede sentir, y lo digo como profesional de las comunicaciones, uno se siente muy seguro y como ciudadano se siente muy pues satisfecho de que exista esa experticia y esa experiencia que permita la agilidad mostrada hasta este momento. Ahora, ¿qué significa para el tribunal asumir este reto de, como ya lo decía el magistrado Rivas, asumir eso como propio y que también le va a dar una fortaleza al tribunal de equiparse y quedarse con más experticia aún? Sí, lo que podríamos plantear es de que por primera vez en la historia que el Tribunal Supremo Electoral estaría asumiendo el reto de realizar la transmisión preliminar de resultados sin una empresa de las gigantes, que, como decía el magistrado Ulises Rivas, básicamente se le proveían una serie de recursos. O sea, esos datos no encajaban mucho porque usted les daba todos los recursos que tenía, es decir, el tribunal compraba computadoras, el tribunal compraba escáner, el tribunal contrataba el personal, el tribunal compraba hasta la última regleta y conexión para que la empresa viniera a instalarse. ¿Y nada de eso se quedaba en el tribunal? Algunas cosas sí, yo creo que quizás habría que hacer una precisión. El problema es de que el tribunal se quedaba con algunos materiales y luego lo que hacía era donarlos. De hecho, estamos teniendo esos problemas porque algunos de esos materiales que ahorita pudiéramos utilizarlos se van a tener que comprar, ¿verdad? Cuando se hicieron donaciones de esos materiales. Incluso estábamos viendo la posibilidad de volver a preguntarle a las personas que les donaron, por ejemplo, el Ministerio de Educación, si todavía tienen, por ejemplo, algunos de los elementos que se les donaron, que son componentes que se les hicieron donación y que ahora a lo mejor se van a requerir. Pero en materia de tecnología, algunas cosas se van desactualizando. Claro. Entonces entenderá de que queremos utilizar la tecnología de primera punta para realizar esta transmisión. Sobre ese tema quizás hacer varias acotaciones. En primer lugar, analizamos que el tribunal ya contaba, por ejemplo, con más de 1.800 laptops que quedaron de la última elección, porque acaba de suceder una elección y no era posible que usted no tuviera nada. Entonces tenemos 1.800 laptops, habrá que comprar a lo mejor un 20% más de estas laptops o un 5%, estamos haciendo esas cuentas. Igual se cuentan con los escáneres también para transmitir las actas desde las juntas receptoras de votos. Entonces hay otros componentes que hay que subcontratar y ese es el análisis que estamos empleando. El día de ayer, quizás para trasladar un mensaje también de confianza y de seguridad a la población, ya instalamos algo así como la estructura jerárquica de este modelo de transmisión y que obviamente pasa porque está el organismo colegiado, el Tribunal Supremo Electoral, abajo está el técnico junto con algunos técnicos también que le acompañen, porque no podemos también depositar toda la confianza en un solo técnico, ¿verdad? Porque si usted tiene una torre y se le cae esa torre, hay que ponerle otras torres de respaldo. Claro. Pues yo no me puedo confiar, sobre todo que vengo de la academia y soy un investigador, ¿verdad? En que se cae esa torre y de repente me quedo fuera del mapa y al final la responsabilidad recae en el organismo colegiado. Además de eso, tenemos una comisión también de alto nivel integrada por técnicos informáticos de los despachos y además de ello, para seguridad también de la sociedad, tenemos veedores de los partidos políticos. Claro. Y además de eso, la Junta de Vigilancia Electoral. Es decir, toda la certeza y toda la confianza va a recaer sobre toda esa estructura, ¿verdad?, de filtros, de pesos y contrapesos que nos pueden garantizar precisamente llevar al éxito a todo este proceso de transmisión preliminar. Quizás hacer algunas acotaciones. La idea, entenderá que la filosofía de esto es que el tribunal no es posible que en tanto año y con tanto dinero invertido en este proceso de transmisión preliminar no pueda tener en realidad todo el aparataje, todo el instrumental
y toda la capacidad humana instalada para poder realizar su transmisión preliminar de resultados. Entonces, bajo esa premisa, nosotros hemos tenido de emergencia también que asumir este plan B o plan C, en vista de que no nos pusimos de acuerdo sobre las empresas que íbamos a contratar. Y ahí desfilaron una multiplicidad de empresas, pero sobre todo el tema también era de carácter económico. La mayoría de empresas cobraban más allá de lo que nosotros teníamos presupuestado y luego no se lograron las aritméticas internas, al margen de que esta empresa fuera buena o mala. Son aritméticas ya de votación propias del Tribunal Supremo Electoral que no permitieron contratar a una empresa. Eso hay que acotarlo también, es decir, porque todos podríamos estar en esa dirección de que se contratara. El plan B era precisamente, ¿qué pasa si no nos ponemos de acuerdo en tan corto plazo, etcétera, Claro. etcétera? Le tocará al Tribunal Supremo Electoral asumir. Entonces, como no se tomó acuerdo sobre ese punto, entramos nosotros ya con todas nuestras herramientas a buscar, ¿verdad?, cómo hacer ese proceso de transmisión preliminar. ¿Cuál va a ser la ganancia? De que al Tribunal Supremo Electoral le va a quedar heredado los equipos, le va a quedar heredada la experiencia para poder realizar ya las transmisiones preliminares de resultados por cuenta propia. Yo creo que ese sería un éxito. ¿Y hay confianza en el equipo, en el personal, en el sentido de que esta prueba se asuma y se pueda tener un resultado satisfactorio, magistrado? Pues eso precisamente es lo que ahorita estamos en esa fase de análisis. Como le digo, ya armamos la estructura, pero por si no tuviéramos nosotros los técnicos suficientemente capacitados, pues digamos, o al menos en número, ¿ya? Porque a lo mejor tenemos algunos técnicos capacitados, pero no en el número que se requiere. Entonces la idea es contratar técnicos internacionales y nacionales para poder llevar a cabo esta tarea también de apoyo a este proceso. ¿Y el presupuesto creen que va a ser suficiente para lograrlo, magistrado? Tenemos en total 6.8 millones. ¿O incluso creen que puede haber algún ahorro por ahí, tomando en cuenta que lo va a hacer el propio tribunal? Si lo hace el propio tribunal, incluso hasta podemos tener algún ahorro. De hecho, ahorita estamos teniendo ahorros, economías de salario en cada uno de los programas, de los 15 programas del PLAGEL. Y esos montos precisamente se van a pedir autorización al Ministerio de Hacienda para que los podamos redistribuir. Es decir, el mismo presupuesto que nos han dado y lo estamos redistribuyendo. Eso implica una eficiencia y una eficacia en el manejo de los fondos. Es decir, ya no contratamos, por ejemplo, vehículos que valen $150 diarios, sino que hoy nos cuesta un vehículo $54 diarios, es decir, casi la tercera parte de lo que antes costaba. De igual manera, no se están contratando viviendas ni vehículos para plazos largos, en donde los vehículos estaban inutilizados, sino que va por empuje. La medida que usted los va utilizando, va realizando contratos con las empresas y esas cláusulas se quedan muy bien especificadas en cada uno de los contratos. Ese es un manejo transparente y eficiente. La idea es que luego nosotros podamos también rendir cuentas a la sociedad sobre cómo hemos gastado estos fondos. Claro, la transparencia tiene también sus consecuencias. En la medida que usted quiera hacer correctamente y transparentemente las cosas, nos podemos enfrentar ahorita que por primera vez en la historia, no porque nosotros lo hayamos deseado, vamos a transmitir nosotros resultados. Y eso debe de pasar por una conciencia de la población también, que no podemos sacrificar esa agilidad que a veces se le pide al Tribunal Supremo Electoral para entregar resultados en 1 hora, 2 horas, etcétera, etcétera. A lo mejor en esta elección todo va a estar más complicado. Primero, no tenemos empresa para poder transmitir y para poder agilizar el conteo en mesa, que ya estamos diagnosticando que es el talón de Aquiles. Sobre todo porque ya vamos a hablar de las modalidades de votación y se agrega una, ¿verdad? Con este cambio que bueno, sería dado por llamar el voto cruzado, pues, de manera popular. Ahora, y sobre todo también tomando en cuenta que los ciudadanos nos han mal acostumbrado. Digo, lo digo entre comillas, en el sentido que estamos acostumbrados a recibir la información de manera ágil, ¿verdad? Sí. Sobre todo en la última elección, que como repito, fue impresionante realmente. Sí, pero recordemos que la última elección solo era una elección presidencial con 5.200.000 papeletas. Ahora son 3 elecciones en una. Y nosotros dimos una conferencia de prensa advirtiendo a la sociedad sobre los problemas que podía traer la implementación del voto
Cruzado, no porque no estemos de acuerdo con él, si eso contribuye al voto libre, directo, democrático, etcétera, igualitario del ciudadano, ese no era el tema. El tema era lo que señaló el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Correcto, es logística y ya la estamos experimentando. Cada una son 3 elecciones en una, ¿ya? Y le ha ido agregando más complejidades y más complejidades. Ya era complejo el proceso y le ha agregado más complejidades. Y ahora se complejiza todavía más porque no vamos a pagar una empresa que transmite. Y no porque nosotros no querramos. Desfilaron las empresas y no nos pusimos de acuerdo en cuanto a la aritmética, los votos que necesitaba cada una de las empresas para poder contratarla. Entonces, ante esa situación que también es de emergencia, nosotros tenemos que asumir porque no nos queda otra. Así como nosotros tuvimos que resolver en ausencia de un decreto de la Asamblea Legislativa sobre el voto cruzado y con base en la sentencia también de la Sala de lo Constitucional que pretendía reparar, si quiere, el problema que tuvimos a partir de la resolución que trataba sobre el voto cruzado para esta elección. Magistrado, estábamos conversando antes que nos fuéramos a la pausa de la dificultad que representa esta elección. Son 3 elecciones en una, como nos lo explicaba bien. Tiene muestras por acá, entiendo, ya de las pruebas que se hicieron de las impresiones de la sábana, le vamos a llamar sábana para que la gente nos entienda, esta papeleta enorme. Esto es para ir garantizando ya la calidad de la impresión, presidente. No, son muestras que yo traía como de respaldo, solo para que tengan una idea de la dimensión de la papeleta, si quiere. ¿Esta, por ejemplo, de qué departamento es? Es que es para Asamblea Legislativa, o sea que las 2 más grandes son para Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque lleva 24 candidatos, y para Parlamento Centroamericano, que lleva 20. Si lo multiplica por el número de partidos, le va a dar una dimensión bastante grande. Quizás más bien seguir platicando sobre el tema de la transmisión y pedirle a la población, quizás de manera adelantada, un poco de paciencia, ¿verdad?, en cuanto al manejo de la transmisión de datos, porque estamos en los debates precisamente, ¿qué es más importante? Si los datos son certeros y confiables, que eso genera una espiral también de confianza, o la manera veloz en que va a procesar también esos resultados. La manera veloz, ¿verdad?, en que se dio, por ejemplo, no es lo mismo una elección presidencial, que para que tengan la idea, con una empresa, la última que tuvimos, con una empresa contratada, ojo, con una empresa contratada que cobró alrededor de 4,5 millones, 5 millones, el procesamiento de resultados y la transmisión se tardó de 12 a 14 horas. Lo que sucede es de que usted va teniendo como información preliminar, ¿ya? Información preliminar sobre diferentes municipios, etcétera. En la medida que van llegando. Por ejemplo, la elección que es más fácil procesar, porque sigue siendo por banderas, es la elección de consejos municipales. Ese procesamiento hemos calculado que se lleva 1 hora, o sea, es la más fácil. Pero el tema es que por ley y por alguna sabiduría también popular y legislativa, o sea, el legislador planteó en el Código Electoral que primero usted realiza conteos y escrutinios de Parlamento Centroamericano. ¿Ya? O sea, obligatoriamente tenemos que realizar primero el conteo, le guste o no le guste a las juntas receptoras de votos. De esa manera está legislado. Y hemos jurado cumplir con la ley y la Constitución. Así está, a menos que se establezca una reforma. Claro. ¿Va? Que no sería muy conveniente, porque no son convenientes cambiar las reglas del juego. Esa es la tesis que hemos venido sosteniendo. Cambiar las reglas del juego ya cuando prácticamente usted ha convocado a elección. Partimos de que es así como está Parlamento establecido. Centroamericano cuenta usted primero. Después sigue diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Y por último, consejos municipales. Quiere decir que por último, que es el proceso que va a tardar menos, nosotros estaremos dando resultados de cuáles son quienes ganaron, al menos alcaldes y síndicos. A lo mejor no cómo se integra el Consejo Municipal, porque además es plural, ¿verdad? Y va la cuota de género, etcétera, etcétera, en esa complejidad. Lo que se tarda menos, o sea, lo más sencillo va por último. ¿Ya? Lo más complicado a lo mejor va
Primero, allí podríamos discutir si a la población le interesa más conocer quiénes van a ser los diputados del Parlamento Centroamericano. A lo mejor no les interesa más Asamblea Legislativa o les interesa más consejos municipales. Pero ya está definido Pero así. está definido así por ley. Y la sabiduría en ese orden de prelación es precisamente que si usted cuenta primero consejos municipales y todos estamos en las localidades y nos interesa saber quién va a ser el alcalde, ¿verdad? de esa localidad, de los 272 municipios, se han dado experiencias en otros países también, que ya no me interesa lo otro, llego hasta diputados y parlamentos centroamericanos, como no me interesa, si lo hiciera al revés, desde consejo y después asamblea y por último parlamento, yo dejo tirado parlamento centroamericano, y eso nos trae también consecuencias graves en la JRB, que por cierto van a tener que trabajar prácticamente 24 horas seguidas, lo cual es una cuestión, ¿verdad?, en materia de derechos humanos y todo eso. Claro. Pero ahí está la férrea voluntad de cada uno de los vigilantes, los miembros de partidos políticos que están integrando esa JRB. Esa Es decir, el reto y el sacrificio extra que va a tener que haber ese día no solo es del ente colegiado, no solo es del Tribunal Supremo Electoral, sino de todos los que participamos, porque vamos a incluir también a la prensa que va a tener un trabajo extra y saber, y aquí hay que ser muy responsables, que es justamente lo que nos está compartiendo el magistrado presidente, hay que ser muy responsables en cuanto a las ansias, manejar las ansias, ¿no? Es decir, si de alguna manera pudiéramos comparar, magistrado, tendría que compararse con la elección 2012, ¿verdad? De consejos municipales y diputados que hubo en esa fecha, que ¿verdad? todavía no fue tan compleja, porque solo fueron 2 elecciones, porque no había para Parlamento Centroamericano. O sea que usted votaba, ¿verdad?, en combo por Parlamento y diputados de la Asamblea Legislativa. Entonces todavía no tenía la complejidad de esta elección. O sea, de ninguna manera lo que queremos transmitir, y como medio justamente es nuestra responsabilidad también transmitirlo, es que la complejidad de esta elección es inédita. Así es, ¿verdad? inédita. Para comenzar. Eso es. Además porque lleva el agregado, el ingrediente que es positivo en materia de afirmación de derechos en favor de la mujer, que tenemos que vigilar lo de la cuota de género. Por supuesto. Que ya lo estamos vigilando desde las planillas. No se inscribe una planilla si no lleva precisamente ese componente del 30%, por lo menos, de la cuota de género. Algunos partidos tienen más de ese porcentaje y qué bien. Hay que vigilar también el tema de los consejos municipales plurales. Eso nos va a traer otra logística, que va contemplado también en los instructivos. O sea, el instructivo se hace todavía más voluminoso a partir de esos elementos. Y le suma también lo de las listas abiertas. Esa es la teoría. Hemos desbloqueado completamente las listas, los sistemas electorales. Pasamos de listas cerradas a listas completamente abiertas. O sea que hoy estamos con listas abiertas y desbloqueadas completamente. Sobre esa parte me gustaría que habláramos y profundizáramos más, magistrado, sobre todo porque esa parte tiene que ver con la educación hacia la ciudadanía. No sé si en el máster tenemos esta imagen, me la presta por acá, magistrado. No sé si en el máster tenemos esta imagen en digital o si mejor les compartimos este afiche. Yo lo voy a tener acá, magistrado, para que usted nos vaya explicando las diferentes formas en que se puede ir. Pero no logran ver. Creo que ahí tenemos la primera. Si quiere avanzamos con la primera, ya vamos a tener la imagen en digital. Sí, precisamente esto es lo que básicamente hemos tratado de manera didáctica, que se le va a presentar a la población sobre la forma válida de votar. La primera es una forma que ya estaba contemplada. De hecho, de la 1 a la 4 son formas válidas de votar que ya las teníamos contempladas en nuestra legislación. La primera es marcar por bandera, ¿ya? Te marca por la bandera y básicamente está marcando por los candidatos de ese partido político, por la planilla, lo que se le llama la plancha que presenta ese partido político. De ahí la segunda modalidad precisamente es marcar por la bandera del partido político o la coalición y también marcar candidatos, pero dentro de esa misma columna, ¿verdad?, del partido que el partido político ha de alguna manera ordenado, ¿sí? Cuando usted marca los candidatos de ese partido político, los rostros, también está marcando por el partido político. De ahí la tercera forma de votar es marcar por los rostros, ¿verdad?, que también lo teníamos contemplado
porque la forma anterior nos da también preferencias. Exacto. Nos sirve para marcar las preferencias la segunda forma, ¿ya? Porque si usted marca solo la bandera, pues está marcando por todo, pero usted quiere marcar preferencias, también lo hace. En la tercera también son preferencias y ya se intuye que vota por un partido. Y ahí está marcando también cabal por el partido. De ahí, lo otro también ahí está señalado, que usted puede marcar también por candidatos, por rostros de no partidarios. En esta ocasión habría que señalar que al final el tema de los no partidarios va a quedar reducido a 1 en San Salvador, ¿verdad? Y en La Libertad, que ustedes han conocido la noticia también, que se retiró un candidato que estaba postulándose. Es de que prácticamente nos quedamos allí con un solo candidato no partidario para San Salvador, ¿verdad? Para que vean. Y antes de pasar al y la quinta forma. Antes de pasar al quinto, que nos vamos ¿sí? a detener un poquito más, ¿qué pasó con el candidato Payín Imendi? Al final era otro aspirante. Es una solicitud que ahorita tenemos, ha presentado, entiendo yo, ya la firma, y incluso hemos tenido que instalar algún dispositivo extra para que puedan realizar un conteo de las firmas de este candidato, creo que es el que se ha presentado, si no me equivoco. Y creo que todavía está en los tiempos en que pudiera, si cuenta con las firmas. Estamos revisándolas para ver, porque parece ser de que había alguna inquietud de pedir prórroga de parte de este candidato. No estoy seguro, ¿verdad?, si se trata de él, pero sí lo conocimos. Sí, se trata de él. Esa prórroga básicamente tendría que ser estudiada, porque no está contemplada, ¿verdad?, en la ley, y como deben de acuerdo a la misma sentencia de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, sobre los no partidarios, deben de tener igualdad de derechos, pero también igualdad de obligaciones. Es de que se someten a los plazos que están contemplados en el Código Electoral y el calendario electoral. Ahora sí, pasemos a la quinta forma de votación, que es digamos la que ha generado el cambio, la innovación, la novedad en esta elección y que complejiza en mayor grado la elección a la que vamos a participar. Sí, la complejidad básicamente radica en que, primero para el elector también, ¿verdad?, que debe de precisamente puede realizar marcas por diferentes rostros de diferentes partidos políticos, ¿ya? Entonces, la complejidad allí radica en que el elector debe estar plenamente consciente de cómo quiere él fraccionar su voto. Y el sistema que nosotros adoptamos es el sistema que la misma Sala de lo Constitucional lo aclaró en esa aclaratoria, valga la redundancia, que la misma Sala realizó a petición de una serie de partidos políticos. Aquí estoy viendo por la marca que está aquí que se puede incluso votar por un independiente y ¿sí?, por los candidatos o candidatas de su elección en cualquiera de las columnas, ¿verdad? Ahora, correcto. ¿Cómo quedó resuelto el tema, magistrado presidente, el tema de en cuánto se iba a fraccionar, en cuántas marcas se podía fraccionar cada voto? Porque partimos de que cada ciudadano y ciudadana tiene derecho a un voto, ¿verdad? Sí. Y puede poner las marcas que crea convenientes, pero al final, ¿cómo quedó el tema de, por ejemplo, para San Salvador, que son 24, había ahí una fórmula que todavía no estaba definida? Por lo menos yo no lo tengo muy claro. Sí, sí la definimos, por eso decía, el sistema que adoptamos es la concepción de la unidad del voto, es decir, que un ciudadano tiene derecho a un voto y por lo tanto el número en que se fracciona su voto tiene que llegar a completar la unidad. Eso significa que si usted el ejemplo más sencillo que yo puedo encontrar, matemática simple, usted marca 2 veces, marca por 2 candidatos, de los 24 que tenga en San Salvador, pues le va a asignar .50 a cada una de esas marcas, porque le va a totalizar 1, ¿ya? Si marca 4 veces, lo va a dividir y le va a dar .25 y le va a totalizar 1. El gran tema acá es el procesamiento, cómo usted va a procesar esas marcas para llegar a convertirlas en voto, porque cada una de las papeletas en este sistema que adoptamos, cada una de las papeletas significa un procesamiento distinto de las marcas. Vamos a ver, ¿ya? Ahí quiero que nos detengamos porque obviamente es un tema que la ciudadanía debe tener bien claro. Si yo le doy, para San Salvador, por ejemplo, yo tengo opción de elegir, es decir, San Salvador tiene 24 diputados o diputadas, ¿sí?, pero si yo marco
2 rostros, le estoy dando .50 a cada uno de ellos. Si marco, por decir algo, 4 rostros, le estoy dando .25 a cada uno. Pero ¿qué pasa si marco 20, 25, 30 rostros? No, allí se anula el voto. Se anula el voto. ¿Por qué? Porque usted no puede marcar más allá. Esas son las particularidades, como le digo, que debe tener conciencia la población, y sobre lo cual va a radicar también la campaña educativa que nosotros hagamos de educación cívica. Yo puedo marcar para San Salvador hasta 24. Hasta 24. Es decir, usted lo que debe de considerar, y a eso le vamos a apostar, es el número de escaños que usted tenga. Hay municipios que tienen 3 candidatos, por ejemplo, La Libertad tiene 10 y San Salvador tiene 24, y así cada uno de los municipios tienen ya su número de escaños. Que eso sea desigualdad o lo que sea, esa será otra discusión. Entonces, eso sí debe de quedar conciencia de la población, además de que usted está fraccionando su voto. El gran tema también que debemos de ponerle atención en cuanto al voto cruzado también es que usted fracciona el voto, pero además de ello, a pesar de la fórmula que hemos ideado para la unidad, que es de acuerdo a la aclaratoria de la Sala de lo Constitucional, la temática fundamental o quizás el kit del asunto es que usted debe detectar cuánto es el número de escaños también, pero además de que en esas fracciones que usted está dando, no se las da solo a un partido político, sino que se las puede dar a diferentes partidos, pero también a no partidarios, ¿ya? Y cuidar, no marcar más de 24 veces en el caso de San Salvador, o más de 10 veces en el caso de La Libertad, ¿va?, entre no partidarios y partidarios, para no anular su voto. Ahí ya vendrá también la habilidad que tenga cada partido político de llamar a sus simpatizantes, a su militancia, a ejercer su derecho. Sí. Es decir, respetando esta posibilidad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de esta múltiple cantidad de formas de votar, ¿no es cierto? Sí, en los sistemas mixtos que nosotros hemos construido en el sistema electoral salvadoreño, porque al final seguimos teniendo preferencias, ¿verdad? También vamos a contar preferencias, contamos votos enteros, contamos preferencias, contamos marcas para transformarlos en votos, y etcétera, etcétera. Entonces tenemos un sistema realmente complejo, que antes, le digo, en la última elección, contratando a una empresa, se tardó de 12 a 14 horas en la evaluación, con una sola elección. Ahora tenemos 3 elecciones, y no tenemos empresas, sino que el Tribunal Supremo Electoral lo va a asumir ese reto en aras de contribuir precisamente a la democracia de este país. Ahí me llama mucho la atención, magistrado, y créanos que nosotros estamos comprometidos con esto, porque como medios de comunicación responsables de orientar, educar, informar verazmente, creo que va a haber que hacer conciencia en la ciudadanía de sopesar, como usted dice, porque hay quienes pueden decir, no, pero queremos resultados rápidos. Sí, pero resultados de calidad o resultados que no tengan calidad. Es decir, la veracidad creo que aquí va a jugar un punto fundamental, la certeza que se pueda tener de la información que se está transmitiendo. Ahí nosotros nos comprometemos definitivamente a asumir ese reto también de educar y de poder también calmar esas ansias, pues sí, que se puedan generar, que es natural, ¿no? Pero que lo podemos hacer. Los medios de comunicación tienen que jugar quizás un reto importante en esta fase de la historia democrática de nuestro país. Estábamos entrando en un tema que le queremos también ser enfáticos en que lastimosamente se corre el riesgo de que estas elecciones se vean un poco empañadas por algunas acciones. Tenemos una nota de un hecho que sucedió este día, que tiene que ver con una agresión entre simpatizantes de 2 partidos políticos, en este caso del partido Arena, que agredieron, según las informaciones a las que tuvimos acceso, a a ciudadanos que iban en un bus de la ruta 52. Veamos la nota que nos ha preparado el equipo de prensa. Previo a la inscripción, activistas que acompañaban a estos aspirantes areneros dejaron ver su intolerancia y prepotencia contra la ciudadanía al atacar un bus con usuarios sobre el Paseo General Escalón. El alcalde de Apopa y aspirante a la reelección justificó la agresión. Un bus que venía con una unidad ahí le quiso pasar encima a un vehículo de la caravana, y la gente pues se bajó afligida, pues porque la verdad que había agresión
venían soldados también adentro del bus. Entonces yo me bajé para calmar la situación porque la verdad es que andamos en una actividad cívica y no... Aunque desvirtuó las agresiones, al final reconoció que sí hubo violencia de parte de sus activistas partidarios. Hay personas lesionadas con gas pimienta y con heridas cortopunzantes. No, la verdad es que ahí estaban las autoridades y la verdad es que eso se dio dentro de un grupo de personas que sí venían dentro de un bus, pero nosotros fuimos a contactar en el momento y la verdad es que las personas que venían ahí, ellas eran las que venían provocando el malestar ahí. En tanto, un testigo del hecho, que por su seguridad al empleo y personal prefirió mantenerse en el anonimato, relató temerosamente lo sucedido. En ese momento hubo una caravana de lo que es del Partido Arena, ¿va? Entonces se contradijeron ahí, ¿va? Los pasajeros de la Ruta 52 y en ese momento se bajaron los simpatizantes del Partido Arena y les rociaron gas pimienta, ¿va? Saliendo lesionados 2 personas. Ellos andaban llevando lo que son pedazos de tubo de galvanizado en lo que son las banderas. Entonces con eso golpearon parte de las ventanas del bus. Tras el ataque, René Levy García, de 21 años, resultó lesionado en su mano derecha y afectado por el gas pimienta, lanzado por activistas areneros. El joven fue atendido por cuerpos de socorro. Cabe destacar que por este hecho no hubo capturas. Es importante que las autoridades se encarguen de esos casos y que lleguen y si hay que poner sanciones, hay que poner sanciones. Yo creo que la política no nos debe llevar a este tipo de confrontaciones. Lo que nos debe llevar es a que cada uno tenga la libertad de expresar plenamente cuál es su visión, cuál es su posición y que cada uno pueda defender la bandera que quiera defender. Bueno, ahí teníamos el caso y por supuesto también algunas reacciones de dirigentes del Partido Arena. Magistrado, ¿cómo ve esto el Tribunal Supremo Electoral, estos incidentes? Bueno, lo vemos con mucha preocupación precisamente porque es necesario que los dirigentes de partidos políticos, de los 10 partidos políticos legalmente inscritos, llamen a sus bases, les hagan conciencia de que esto se trata básicamente de un proceso para consolidar la democracia y no tener ningún signo de regresión hacia actitudes del pasado. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral se adelantó, valga la redundancia, a prevenir lo que era la campaña anticipada. Todavía tenemos varias denuncias que están siendo procesadas, que están siendo diligenciadas en contra de diferentes partidos políticos, pero no por hechos de violencia, sino que precisamente por haber realizado o por supuestas campañas anticipadas o campañas negativas. Reiterar que la campaña electoral, no así la campaña política, inició el 31 de diciembre en el caso de candidatos a diputadas y diputados y culmina el 25 de febrero. De igual manera, recordarle también a la ciudadanía, a los activistas y a los dirigentes de partidos políticos que la campaña para consejos municipales, para integrar consejos municipales, todavía no ha comenzado y comienza precisamente el 31 de enero. En la medida que cumplamos, que los dirigentes cumplan con la Constitución y las leyes y así lo plasmen a sus bases, vamos a evitar este tipo de hechos. Le comentaba de que estábamos en una reunión antes de venir a este programa con el jefe de misión de la OEA, ¿verdad? En una reunión en mi despacho, precisamente para tratar los temas relacionados con la instalación de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos. Pero además, que anda también en el país el secretario general de la OEA, que es el señor Insulza, que el día de mañana va a firmar un pacto también con los partidos políticos, en donde incluye precisamente el llamado a que la elección en El Salvador, la próxima elección del 1 de marzo, sea precisamente una fiesta de educación en valores cívicas, que sea un ejemplo ante el mundo, precisamente de los valores cívicos, que venimos de un conflicto armado de más de 12 años, que ya no lo queremos
volver a vivir y que hechos de violencia como los que podemos ver, además de que representan delitos, pues, figuras delictivas, claro, lesiones o lo que usted quiera considerar, delitos electorales también que pueden estarse fraguando, puede ventilarse también como infracciones también a nuestro código electoral. Pero eso más me suena que linda con actividades delincuenciales, que los jefes de los partidos políticos y creo que la sociedad y el Tribunal Supremo Electoral no está dispuesto a tolerar. La firma del secretario general de la OEA va a ser mañana viernes. El día de mañana, precisamente, bueno, hemos sido invitados. Y se ha convocado a todos los representantes de partidos políticos. A todos los secretarios generales de los partidos políticos o quienes ejerzan esa función para que puedan suscribirlo. Ante la preocupación de que esta elección es sumamente compleja, claro, ante algunos señalamientos y la crisis que se había generado en virtud de la resolución de la Sala de lo Constitucional y la ausencia de un decreto también que regulara al respecto de la Asamblea Legislativa y la posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral no se pusiera de acuerdo. Yo creo que hemos dado un ejemplo también a la nación en donde los magistrados del Tribunal Supremo Electoral lograron salir avantes en este proceso y hemos logrado superar una crisis a lo mejor inminente, porque si nosotros no resolvemos sobre el tema del voto cruzado, ¿ya? Ahorita todavía estuviéramos contando a lo mejor otra historia. ¿Sí? Magistrado, yo sé que nos quedan muchos temas en el tintero, pero nos comprometemos a seguirle el pulso diario al tema del proceso electoral. Muchísimas gracias por aceptar esa invitación. Espero que sea una de muchas conversaciones que tengamos en este foro. Yo les agradezco también y además porque se suman también a una campaña de educación en valores electorales, ¿ya? Como medio de comunicación. Ese es un compromiso que asumimos hace casi un año porque estamos cerquita de la fiesta del primer aniversario de GenTV. Esté pendiente de la programación porque le vamos a ir contando cómo vamos a celebrar juntos, usted y nosotros, este primer aniversario de estar transformando la forma en que se hace televisión. Esta es la nueva televisión. Muchas gracias, magistrado, por haber aceptado esta invitación. Y a ustedes, amigos y amigas, quédense con GenTV porque hay mucho más para todos y todas. Pasen muy buenas noches.